Los CDCs recomiendan que se coloque una mascarilla cuando está en público y también en interiores, cuando uno va, por ejemplo, a una tienda de abarrotes. Así que para los vacunados y los no vacunados, ¿por qué? Porque incluso si usted está completamente vacunado y protegido por los peligros del COVID-19, puede tener la variante Delta en el sistema y pasársela a otra persona que no esté vacunada. Tenemos que llevar una mascarilla para protegernos mutuamente y parar la propagación rápida del virus mientras vacunamos a más personas. Espero que todos los estadounidenses que viven en áreas donde hay más casos y tasas de más casos vayan a seguir las pautas que ha establecido los CDC en relación a llevar la mascarilla. Y yo lo voy a hacer y lo he hecho porque esta es una de esas áreas en Washington. Mi decisión y bajo mi dirección, todo el personal federal y visitantes a edificios federales tienen que hacer lo mismo. Como lo dije desde el principio, la mascarilla no es una declaración política, se trata de protegerse a uno mismo y proteger a otras personas. La mascarilla es una defensa en contra de la propagación del COVID-19 y no se confundan. Las vacunas son las mejores defensas que existen para enfermarse gravemente por COVID-19. Es la mejor defensa. ¿Y quieren saber cómo podremos deshacernos de este virus? Ya les voy a decir cómo. Tenemos que vacunar a más personas. Miren, es importante comprender qué es lo que hacen las vacunas y qué es lo que no hacen las vacunas. Muy sencillo, las vacunas están diseñadas para salvar las vidas y evitar una gravedad de la enfermedad. Son muy efectivas al hacer ambas cosas. 190 millones de estadounidenses han tenido por lo menos una dosis. De ese grupo, el 90% ya la han completado y el 10% están esperando por su segunda dosis. Para aquellas personas que tienen una sola dosis, pero no la segunda, vayan a colocarse la segunda dosis. Aunque esté ya pasado su tiempo, no es tarde todavía. Vayan a ponerse la segunda dosis, ahora. A fin de cuentas, es que si están completamente vacunados, están muy protegidos en contra del COVID-19. Y también sé lo siguiente, que muchos de ustedes que ya están vacunados están preocupados acerca de lo que se llama esos casos y a pesar de estar vacunados, suceden. Sí, algunas personas puedan dar positivo para el COVID-19 y algunos muestran síntomas de la enfermedad. Eso se espera con todas las vacunas que existen, incluso para otras enfermedades. Pero esos casos son muy esporádicos, son raros y son normalmente casos leves. Así que todas las hospitalizaciones y las muertes están entre las personas no vacunadas. También quiero decirles, si se preguntan si necesitan otra vacuna de refuerzo. En este momento se dice que la respuesta hasta ahora es que no. Ningún estadounidense necesita una vacuna de refuerzo en este momento, pero si la ciencia nos dice que necesitamos esos refuerzos, lo haremos y compraremos todo lo necesario para estar listos si eso hace falta. La verdad es que cada vez más que se vacunen más personas, nos vamos a estar más protegidos como nación y podremos reabrir de manera segura y responsable. No hemos salido del peligro todavía, porque lo que está pasando en Estados Unidos en este momento es una pandemia de las personas no vacunadas. Voy a repetirlo, es una pandemia de las personas no vacunadas. Hay como 90 millones de estadounidenses que pueden recibir la vacuna, pero no se la han puesto todavía. Como les acabo de mencionar, en toda la mayoría de los casos, las hospitalizaciones y las muertes debido al COVID-19 ahora son de personas no vacunadas. El mes pasado se mostró que un estudio que el 99% de las muertes eran dentro de las personas no vacunadas. 99%. Esto es una tragedia estadounidense. Las personas están muriendo y seguirán muriendo y no tienen por qué morir si estuviesen vacunadas. Si uno está vacunado, no tiene por qué morir. Lean las noticias, verán historias de pacientes no vacunados. Bueno, pues este es el mensaje que está entregando el presidente Joe Biden en relación con su estrategia para avanzar en la vacunación de más personas, lograr lo que es esta inmunidad de rebaño. No llega ni al 50% aún esta vacunación. 164 millones de estadounidenses completamente vacunados, incluido 80% de personas adultas mayores, más del 60% de los adultos. Dice Biden, las vacunas son altamente efectivas
efectivas, habla de más de 325 millones de dosis aplicadas. ¿Cuáles son las medidas? Se confirma todos los empleados del gobierno federal y contratistas tienen que dar fe de su estado de vacunación y si no, deberán usar cubrebocas en el trabajo sin importar su ubicación geográfica. Un mismo lineamiento se pide para los contratistas del gobierno federal y se invita al sector privado a que siga estos lineamientos. El gobierno federal, bueno, pues en este discurso cuenta con más de 4 millones de estadounidenses, dice el presidente Biden. También se estará investigando o dirigirá al Departamento de Defensa a investigar cómo y cuándo se agregará la vacuna COVID-19 a la lista de vacunas requeridas para los miembros del ejército. Dentro de eso también se va a reembolsar a pequeñas y medianas empresas que ofrezcan a sus empleados licencia pagada para que vayan a vacunarse o a vacunar a sus familiares. Pedirá a las compañías que entreguen tiempo libre remunerado a los empleados que necesiten por esta razón. Llama a los gobiernos estatales también a ofrecer $100 como incentivo para vacunarse las personas, dinero que saldrá, por cierto, de lo que ya se aprobó en el Congreso en estas medidas de emergencia por COVID-19. Y por supuesto habla también del llamado a distritos escolares para que tengan o cuenten con al menos una clínica de vacunación emergente en las próximas semanas. El mensaje del presidente Joe Biden. Los estados que animen a la población, por ejemplo, con un pago de $100 por cada persona que se vacune. $100. Eso sería algo que estaría mostrando los estados. Y también el Departamento del Tesoro anunció que algunos empleados podrían recibir un crédito para aquellos que tengan que tomar el día libre debido a los efectos de la vacunación o si tienen que cuidar a alguien que acaba de ser vacunado. Esto, dice Biden, sería un incentivo importante. Hay que hacer lo necesario, dice Biden. Esto es importante porque la vacunación realmente funciona. Los números siguen subiendo y este es precisamente lo que les estamos mostrando aquí, por qué el gobierno federal está tan preocupado. Esta curva muestra el aumento de las hospitalizaciones por COVID-19 en lo que va del mes de julio, que ya está terminando, pero ya lo ven ustedes, se ha triplicado, se ha duplicado en algunas circunstancias. Y esto lo ven ustedes reflejado ahí, nada más esta curva lo dice todo, como en un solo mes se ha aumentado el número de personas que han terminado en el hospital. La mayoría, casi más del 99% de estas personas, son personas que no se han vacunado. Esa es la preocupación. Entre los vacunados son muy pocas los casos de personas que han sido contagiadas y que obviamente pueden terminar en el hospital. Ahora, esta es la situación en Estados Unidos, preocupante sí, en medio de tanta vacuna disponible. Vamos a ver cómo están los contagios y sigue aumentando el número por encima ya de los 60,000, casi 70,000, igual que este miércoles, 68,771, por lo menos ese es el registro de las últimas 24 horas. Las muertes también aumentaron a 387, obviamente mucho más bajo del récord del 23 de enero, pero sin embargo preocupante cuando la situación debería ser todo lo contrario. Y la situación en América Latina no es nada agradable tampoco. Brasil continúa con el número más alto de contagios de 48,313. México y Argentina también por encima de los casi 20,000 en México y casi 16,000 en Argentina. Colombia ha registrado una caída leve de un poco más de 9,364 casos, por lo menos de un récord que se vivió nada más hace un mes de más de 33,500. Esto es la situación que se ve en Latinoamérica. Pero vamos a hablar con Gilbert Vega, él nos acompaña desde la Gran Manzana. Gilbert, pues esto ha generado también cambios, por ejemplo, en que la mayoría de las ciudades, estados, el gobierno federal en general está pidiéndole a la gente, aún la vacunada, que use la mascarilla. A unos le molestan, otros se preguntan por qué cuando volver a esta situación cuando la mayoría de los que se han vacunado pues están teniendo que verse supeditados a aquellos que no se han querido vacunar. ¿Cómo es la situación en Nueva York? Cuéntanos un poco más.
Pues Dion, es que todo esto está basado en las cifras, lo hablaba hace algunos instantes el presidente Biden, la ciencia es la que está indicando lo que está pasando con estos casos del COVID-19 con la variante Delta, y lo que dicen los expertos, los asesores en salud es que si las cosas no se controlan, si no se mantiene aumentando el nivel de vacunación, pues se podría eventualmente producir otra variante, aparecer otra variante que podría hacer que las cosas empeoraran. Hablemos de cómo está la situación, Ione. Es que el 71% de la población en Estados Unidos pues está en zonas donde hay lo que los Centros de Control y Prevención de Enfermedades llaman tasas de contagio altas o sustanciales. Estamos hablando de 237 millones de personas. En los 49 estados de la Unión Americana, pues hay aumento en los casos de COVID-19. Solamente el 1% de la población de Estados Unidos, es decir, 3,2 millones de personas, están en áreas con baja transmisión de los casos de COVID-19, y por eso es que los Centros de Control y Prevención de Enfermedades insisten en que en esos lugares donde hay altas tasas de contagio, pues se debe usar la máscara en los lugares cubiertos, en los lugares internos. Estamos hablando, por ejemplo, también, Yone, de que el 48% de las personas de la población de Estados Unidos está en las zonas que se denominan de alto contagio, y el 23% en condados con transmisión sustancial de casos de COVID, y de cómo en los últimos 7 días el promedio que se hace por parte de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades pues ha aumentado en un 59% el número de casos. Por eso esas decisiones que se están tomando, y por eso los anuncios que hace el presidente Joe Biden. Aquí en Nueva York, a propósito de ese anuncio de los estímulos que se están dando y que ha anunciado el presidente Biden para que, digamos, con los fondos de emergencia se dé un estímulo económico, pues Nueva York, la ciudad de Nueva York ya tomó la iniciativa para entregar $100 a través de una tarjeta prepagada a las personas que accedan por primera vez a la vacuna, y eso hace parte de esos esfuerzos, así como lo ha hecho también el Estado de Nueva York en el sentido de exigirle a la gente que trabaja en los hospitales y también en los centros de salud que son administrados por el Estado, pues que también deben tener la vacuna. Dice el gobernador Andrew Cuomo, no hay ninguna otra opción sino tener la vacuna. Y eso también ocurre, Yone, en el momento en que se están adoptando ya otras medidas. Esta tarde el gobernador de Arkansas, el gobernador Asa Hutchinson, ha anunciado y ha declarado nuevamente una emergencia de salud pública. Dice él que cada vez que haya gente esperando en las ambulancias para entrar a los hospitales, dice que hoy hay 4 casos, y cada vez que hay personal, escasez de personal en los hospitales, pues esto constituye una emergencia de salud pública, y por eso él está declarando esta emergencia. Dice que tendrá que ser revisada por la legislatura estatal, pero a partir de hoy hay un estado de emergencia pública en el estado de Arkansas, Yone. Pues Gilbert, sí, la verdad es que es muy complicado lo que están viviendo las autoridades, y es más difícil pensar que esto pasa cuando hay tantas vacunas disponibles y que por la desinformación la gente simplemente está creando esta dificultad. Pero vamos a ver